El siguiente video es patrocinado por Whokeys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows, y con este código vas a tener un 30% de descuento. Realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo. Esto te va a servir para un computador y de por vida. Finalmente, licencias originales, la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo. Ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. No te vayas a perder este tremendo sorteo que se están realizando de licencias de iMazing, este programa líder en el mercado que viene a humillar todas las cosas que deseamos que haga iTunes, pero iMazing sí lo hace. A continuación vamos a estar hablando del jailbreak. Bueno, Uncover y Compound to Home no tenemos actividad, al menos en esta cuenta, desde diciembre del año pasado, pero al menos sí la tenemos con Taurin. Sabemos que la persona que está liderando a todo este jailbreak es Coolstar. Él mismo estuvo diciendo hace aproximadamente unas 6 semanas atrás de que simplemente le faltaba una pieza para estar consiguiendo ya el jailbreak definitivo. Él confirmó que va a estar funcionando en todos los dispositivos, incluyendo los A15 que lleguen hasta iOS 15.1.1 y bajando en todas las versiones hasta iOS 15.0. Y de estos 7 pasos que él aparece acá descrito, dice que simplemente le faltaba ahí el último. Y de este mes y medio esperando este último paso ya tenemos algunas novedades y hay una muy buena, excelente, habría que estarlo diciendo. ¿Cómo habrá sido que Coolstar estuvo hablando ya en su Discord y la gente de iClarified? Mira nada más esta página que estuvieron hablando del jailbreak con el anuncio que hizo Coolstar y es este que vamos a revisar a continuación. Primero, él sintió como la necesidad de tener que estar actualizando a la comunidad con lo último que está ocurriendo del trabajo que él está desarrollando con su herramienta y dice que al menos ya tiene una idea para estar derrotando lo que es el ANFI, esta protección definitiva que estableció Apple para estar evitando de que se pueda estar realizando el jailbreak en el dispositivo, y que con esta idea que han tenido no hay a la hora de poder concretarlo lo antes posible. Lo que sí aclaró que desde iOS 15.2 hacia arriba va a ser extremadamente difícil estar consiguiendo el jailbreak, pero no es algo que vaya a ser imposible. Y este último paso que aparece allí, vinieron 2 personas para estar apuntando o brindando allí su granito de arena para estar ayudando. Tenemos acá primero a este desarrollador, el cual estuvo diciendo que estuvo trabajando con el exploit, tiene ahí una tasa de efectividad ya avanzado bastante, hasta un 90% lo ha logrado, pero todavía no lo logra terminar. Dice que está en iOS 15.0 y la pelea todavía sigue allí fuerte. Y en base a esto vino Timstar, que es un integrante del equipo de Taurin, y le estuvo comentando que él también tiene algunas locas ideas para estar ejecutando este último paso. Y ya la segunda persona que también aportó su granito de arena ya viene a ser un poco más importante. Viene a ser China 520, que hace unos días atrás estuvimos hablando de cómo él en el mes de diciembre estuvo demostrando el jailbreak allí en iOS 15, incluso con los tweaks funcionando. Él estuvo compartiendo esta captura de pantalla en su cuenta de Twitter, y esto que vemos acá no es nada más y nada menos que el último paso que necesita Coolstar para estar realizando allí el jailbreak. Así que todo el trabajo, el esfuerzo que estuvo realizando Brandon Assad para estar trabajando en Apple y hacernos la vida más difícil, y obviamente la sonrisa se le va a estar borrando a Tim Cook y a todo su equipo porque han sido derrotados ya con esta última pieza que era necesaria para estar consiguiendo el jailbreak. De hecho, vemos acá que el mismo Timstar estuvo conversando allí con China 520 y él le estuvo respondiendo, guiando de cómo estar llegando hasta este último paso, y vemos ahí a Timstar que estuvo agradeciendo toda la explicación. Así que ya vemos que han comenzado una conversación de manera pública, como lo podemos ver acá, pero también podrían llevar todo esto a la parte privada para hacer mensajes directos. ¿Y por qué? Porque el mismo China 520 estuvo mostrando una actualización del jailbreak allí en iOS 15. Lo vamos a ver ahora en este video. Vemos la aplicación ahí, China A12, lo está ejecutando ahí la aplicación de las configuraciones. Muestra que este iPhone XR se encuentra en iOS 15.1 y luego vuelve allí a la pantalla de inicio, abre la aplicación y podemos ver que en la parte superior, en la esquina superior izquierda, ahí está, presiona el botón y empieza a realizar ahora el jailbreak en el dispositivo. Entonces, wow, esto ya viene a mostrarnos que esto está muy cerca. A mí me emociona bastante tener que ver un video como este y ver sobre todo a una persona que no la teníamos antes en iOS 12 ni en iOS
iOS 13 ni en iOS 14. China 520 apareció ahora y viene a estarnos ayudando, ¿cierto? El último esfuerzo, el último aliento, estarnos mostrando que miren, yo lo conseguí y bueno, finalmente vuelve a mostrar, como lo ha indicado en otros videos, que tiene el acceso allí a todas las carpetas internas, los permisos para estar ejecutando incluso aplicaciones o códigos allí en segundo plano, muestran todos los pasos que se han conseguido. Eso viene a ser también como una especie de filsa, como que tiene el 2 en 1, un gestor de archivos y al mismo tiempo la aplicación para el jailbreak, así que con esta demostración queda más que concretado y también confirmado de que se puede estar realizando el jailbreak en iOS 15 y son muy buenas noticias para toda nuestra comunidad. De hecho, podemos ver que él incluso estuvo colocando allí en su cuenta de Twitter de que si hay algún desarrollador, alguna persona que cree herramientas del jailbreak, un jailbreak developer, que simplemente le tiene que estar enviando allí un mensaje para estar comunicándose con él, obviamente utilizando el traductor de Google porque a él le cuesta tener que estar utilizando allí el idioma de inglés. Así que son muy buenas noticias de que China 520 haya logrado este último paso y esté dispuesto a estárselo entregando tanto el equipo de Uncover como el de Taurin. Ahora significa que entonces una vez que él comparta todo este último paso vamos a tener ya el jailbreak entre nosotros, que ya está listo para ser utilizado. Bueno, él mismo estuvo aclarando ya en su cuenta de Twitter que todavía necesita ser pulido, estar implementando ya algunas cosas, pero ya consiguiendo este paso 7 de 7 vienen a afinar los detalles para finalmente tener el jailbreak entre nosotros. De hecho, él añadió que con esta demostración simplemente necesita más tiempo para estarlo finalizando, así que no va a abandonar todo lo que es este jailbreak, va a continuar trabajando en ello, así que se agradece todo el trabajo que él ha hecho por nosotros. Así que nuevamente te invito a que su canal de YouTube tú vayas allí, te suscribas, actives todas las notificaciones, vayas a este video que vimos recién y le des ahí un like, que es el último que él ha publicado. Déjale ahí un comentario de buena onda animándole para que continúe trabajando también por esta comunidad. Para concluir, un par de mensajes. El primero viene de parte de Aaron, que es integrante del equipo de Taurin, y él estuvo diciendo que cualquier otra novedad para saber de manera oficial cómo va el avance de este jailbreak, al menos el de Coolstar, hay que estarle siguiendo al líder de este equipo y también a la cuenta del Odyssey Team. Y vamos a ver quizás con qué nos están sorprendiendo en este evento donde Teamstar junto con Coolstar van a estar hablando del jailbreak allí en iOS 15. Y otro mensaje muy bueno viene de parte de este usuario, el cual estuvo diciendo de que el jailbreak en realidad nunca va a morir, pero con todo lo que ha ocurrido, o sea, fíjate, vamos en una beta de 15.6 y recién vamos a tener un jailbreak de 15.1, dice que cada vez se volverá más difícil, solamente algunas personas van a estarlo realizando. Sabemos que probablemente iOS 16 va a ser mostrado, todavía quizás no vamos a tener el jailbreak, a lo mejor va a salir la versión oficial de iOS 16 y algunos, me incluyo, vamos a seguir esperando allí en iOS 15, se ve un poco complicado, pero ya vamos a ver qué es lo que pasa con todo este evento. Bueno, fue parte de la conversación que tuvimos junto con Fátima, así que no te vayas a perder el podcast que fue publicado el fin de semana pasado. Y cualquier otra novedad cuando ya el jailbreak esté disponible, tú ya sabes que el tutorial y cualquier otra noticia te la voy a estar compartiendo acá en mi canal porque subo contenido relacionado con esto mismo todas las semanas. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Hey, no te vayas a perder el sorteo de iMazing, así que atento al enlace que va a estar allí en la descripción. Chao, chao.